Le damos las gracias, la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran hoy entre nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando en estos momentos con nosotros por el internet y a los hermanos que nos van a ver durante toda la semana en el internet. También le damos la bienvenida a los hermanos de Montreal, algunos hermanos de Montreal que estuvieron en el retiro este fin de semana. Me dijeron que iban a ver la clase, así que le damos la bienvenida. Y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Dora, que después de un accidente que sufrió, y oramos mucho por ella, pues está sentada atrás, el último de atrás, porque anda todavía con un bastón. Pero bienvenida, Dorita. Comenzamos la clase de hoy. Estuvimos un poco tarde porque Franz no pudo venir hoy, está enfermo, y Mirta, como siempre, pues nos acompañó y seguimos el esquema antiguo de la alabanza, que es un poco diferente, pero nunca está de más alabar a Dios. Así que comenzamos abriendo la santa palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Empezamos a ver la semana pasada la curación de Naamán el egipcio, y dice así, el sirio, y dice así el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Una banda de arameos habían hecho una incursión, habían traído de la tierra de Israel a una muchacha que pasó el servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Naamán fue y se comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo: anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Y llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando te llegue esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vimos la semana pasada, vimos este pasaje, como Naamán, un hombre notable que dice que el Señor le había concedido inclusive la victoria. Un gran militar querido por el rey, tiene un pero. Lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál era ese pero? Leproso. Naamán tenía un problema oculta. De esta bonita descripción que se hace de Naamán en el versículo 1, está perjudicada por ese pero. Casi siempre los peros perjudican. Cuando alguien te dice: no, es una gran persona, pero prepárate que no es nada bueno lo que viene después del pero. Pero leproso. Tenía una enfermedad incurable y nadie podía ayudarlo. No sabemos, a lo mejor esta enfermedad estaba en su fase primaria. No, un poco más adelante habla de una parte de su cuerpo que es la que estaba afectada solamente, pero la lepra es una enfermedad que se extiende insidiosamente y cada vez va afectando. La persona se convierte en un muerto en vida, una perspectiva terrible que él aguardaba en adelante a este hombre. ¿Cómo podía seguir viviendo con este problema? Hablamos la semana pasada de todo lo que dice la Biblia de la lepra. Hablamos que era una palabra que abarcaba muchas cosas. Habían casas que tenían lepra, habían vestidos que tenían lepra, había gente que tenía lepra. Recuerda que dijimos que la lepra muchas veces no era lo que nosotros conocemos como lepra hoy, sino cualquier tipo de infección. Una casa que cogíamos tenía lepra. Así que muchos de ustedes tienen casas leprosas según la ley de Israel. Por eso cabezaba una provisión, porque si la lepra se curaba, había una forma de ir al templo y purificarse. ¿Por qué purificarse? Porque la lepra estaba considerada como una enfermedad indigna, porque todo lo que se pudre es lo opuesto a Dios, que no se pudre. Por eso todo lo podrido en Israel era inmundo. El leproso se podría y se volvía inmundo. Por eso era apartado de la comunidad de Israel. Nada inmundo pertenece a la comunidad de Israel. Cuando se restablecía, porque muchas veces era una erupción, pues volvía de nuevo, hacía un proceso de volverlo a insertar en la casa de Israel. Pero Naamán ni siquiera era israelita. Se puede mencionar estas razones siguientes sobre la lepra. La lepra era una enfermedad infecciosa que continuaba extendiéndose y afectaba el cuerpo entero. El leproso era considerado casi muerto
¿Se acuerdan a Aarón? ¿Se acuerdan María, la hermana de Moisés, que cogió lepra? Aarón habló de su hermana, dice, no quede ahora ella como el que nace muerto, que ya tiene medio consumida su carne, en número 12. El leproso era juzgado inmundo. El leproso quedaba fuera del campo a causa del campo de habitación de la gente por causa de su inmundicia. El leproso nunca era curado por un médico. Lo siento, Ángel. El leproso era limpiado. El leproso era limpiado por el sacerdote. Y esto nos recuerda mucho a nosotros el pecado y la confesión. Porque por mucho que sepa un médico, no puede curar el pecado. Y sin embargo, la confesión. Por eso podemos decir que el pecado es la lepra de este siglo. Lo que pasa es que como no se ve, y ya no se puede decir ni que no se ve, porque ahora el pecado se exhibe en la televisión como un premio, verdaderamente. Pero vemos que en toda esta tragedia de este hombre Naamán, que de verdad le cayó lo peor. Imagínate, un hombre tan poderoso, que lo tenía todo, poder, riqueza, honra, victoria, de buena primera se encuentra de que tiene algo que nada de eso que él tiene lo puede curar. Me imagino la gran desesperación que puede haber caído sobre esta persona. Sería una persona que estaba totalmente desesperada. Por eso vemos el consejo inesperado que le viene a Naamán, y lo vimos en el 2 y en el 9, o sea, de esta muchacha, ya que nadie podía ayudar a Naamán en Harán, en Siria. Los dioses de Damasco tampoco podían ayudar a Naamán. La salvación solamente podía encontrarse en el Dios de Israel. Y eso explica por qué Naamán se presenta en Israel. Hablando humanamente, y lo hemos repetido varias veces, el problema de Naamán era imposible de solucionar. Por eso su curación queda completamente bajo la esfera de Dios de Israel. Hay veces que ya la sanación de cualquier enfermedad de nosotros solamente queda bajo el poder de Dios. O sea, hay veces que la ciencia te dice, por mucho que quiera hacer, ya no podemos hacer nada más. Y por eso cuando termina la ciencia comienza el poder de Dios. Pero para que haya eso tiene que haber alguien que dé un consejo como el que dio esta muchacha que sale aquí ahora en este capítulo. Y es conmovedor el hecho de que esta muchacha del norte, de la tierra, del reino del norte, una esclava, mostrara el camino de salvación al poderoso general de la Siria. Parece contraproducente, como una esclava, una muchacha del norte de Israel, una campesina, nada más y nada menos que le da la solución a uno de los hombres más poderosos de su época. En presencia de su señora, de su ama, esta muchacha dio un testimonio sencillo de su fe. Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira qué sencillo. Usó algún salmo, usó alguna oración poderosa. No hizo, solamente ejerció su fe. Si mi Señor conociera a este profeta, se sanaba. ¿Cómo se llama eso? Pero aparte de fe tiene otro nombre. Ajá. No, está cerca, pero no. Esto se llama buena noticia. Entre todas las malas noticias, los dioses no lo pudieron sanar, el rey de Siria no lo podía sanar, le llega una buena noticia. Alguien tiene poder para solucionarte el problema. Esta muchacha era letrada. No sabemos, pero posiblemente no. Esta muchacha no era sacerdote porque era mujer, no era levita porque era mujer, no era escriba porque era mujer, no era una mujer adulta, era una simple muchacha, no tenía ningún conocimiento. Sin embargo, esta muchacha sin ningún conocimiento pudo llevar la buena nueva, la buena noticia. Yo estuve en Montreal este fin de semana, en un retiro de la renovación muy bueno, magnífico, que tuvieron los hermanos de Montreal, y yo se los decía, cuando yo expliqué, eran los sacramentos, yo expliqué los sacramentos en el pacto de Dios, y yo le decía la responsabilidad de cada sacramento sobre nosotros, y yo les decía lo que he dicho tantas veces a ustedes, quienes están confirmados, y todo el mundo levantaba la mano, y bueno, pues la obligación del confirmado es llevar la buena nueva. Si todos ustedes están confirmados, la misión es llevar la buena nueva, la buena noticia. Y llevar la buena noticia, yo les decía, no es predicar. Ahora estoy predicando. Yo he hecho un tema, he hecho un estudio para
Para esta clase yo estoy predicando, pero llevar la buena noticia no es dar un sermón, ni leer un salmo. La buena noticia es lo que hizo esta muchacha. ¿Qué hizo esta muchacha? Le dio la solución a un problema. ¿Y cuál es la solución del problema? El Dios de Israel tiene poder. ¿Hay que coger un curso para decir eso? No. Eso es lo que nosotros tenemos que ser como esta muchacha. ¿Cuántos Naamán nosotros conocemos? En el trabajo, en la familia. ¿Cuántos en el trabajo tiene lepra moral? ¿O tiene la lepra del problema? ¿Tiene un problema? Y hoy en día todo el mundo dice que no se confiesa porque no le cuenta sus problemas a todo hombre, pero después uno le comenta su problema a todo el que tiene alrededor, te lo pasa por email o lo pone en Facebook. Pero un hombre como yo, decimos en la confesión, yo no le cuento mi problema. Pero ¿cuántas veces te dicen en el trabajo, tengo la lepra en el matrimonio? El matrimonio mío se está acabando. ¿Y cuál es el consejo que le da a la gente? Divorciate. La mala noticia. Nosotros tenemos que ser como esta muchacha. ¿Qué tenemos que decir? Ningún discurso bíblico, mire, esta estampita es más buena de San Judas Tadeo, ninguna estampita. Entonces lo que tenemos que decir, busque el poder de Dios. Dios tiene poder para sanar tu matrimonio. Alguien viene y te dice, como vimos tantas veces, este hijo mío me está matando. ¿Y qué decimos? Ay, muchachos, si todos los muchachos están iguales. Esa es la mala noticia. Tenemos que ser como esta muchacha. ¿Qué tenemos que decir? Habla con Dios, ora por tu hijo, que Dios de Israel tiene poder para sanar a tu hijo. Así puede pasar con enfermedad, así puede pasar con todo. Es increíble que siempre los que llevan la mala noticia llegan primero que nosotros. O los que llevan una noticia equivocada. Hay una viejita que tira carta en tal lugar que te puede resolver Eso no tienen pena para dar su noticia. Sin embargo, nosotros estamos limitados por la pena a dar nuestra noticia. Y fíjate que no hay que ser poderoso, una simple criada va a traer la solución del problema al general más importante de su época. Esta muchacha, grupos de atacantes sirios que la habían secuestrado y la habían vendido en el mercado de los esclavos de Damasco. En realidad, esa era una de las maldiciones que había venido sobre el pueblo de Dios y que ya Moisés lo había prodicho. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en sus manos. Deuteronomio 28, 32, cuando Moisés le dijo a Israel todo lo que le podía pasar si ellos se apartaban de la adoración del Dios vivo. De tal manera que esta joven vino a encontrarse en la familia de este general que la había vendido, que había asolado su patria. La mujer de Naamán se había convertido en su señora. Los caminos de Dios, los planes de Dios son muy raros de entender, para no usar otra palabra. La mujer de esta muchacha que pensaba que Dios se había olvidado de ella, Dios la estaba usando para un plan y terminó en la Biblia. A lo mejor lo que en un momento para esta muchacha fue una desgracia que la tomaran como esclava, eso era parte de ¿qué? Del plan de Dios. Por eso que dice San Pablo en Romanos, todo obra para bien del que ama al Señor. Los cuentos que siempre yo hago, que los tengo que disfrazar para que, o decir como las películas, cualquier parecido de alguien vivo o difuntos, pura coincidencia. Pero una vez yo me fui a trabajar a un lugar que eso fue un desastre. Y yo decía, Señor, ¿cómo tú me trajiste a este lugar? Yo que estaba tan tranquilo donde yo estaba, eso fue hace muchos años, ¿cómo yo estaba tan tranquilo? ¿Cómo tú me has traído a la cueva de Alí Baba? Cada 5 minutos alguna señora de las que trabajaban venían para que yo orara por liberación y orara para que no les diera un ataque a los que estaban allí. Y gente muy católica. Y yo decía, ¿cómo yo caí aquí? Yo he hecho estos cuentos hace mucho tiempo. Yo conocí un muchacho que todo el mundo se reía de él, porque él se pasaba la vida entera, casado, se pasaba la vida entera de discoteca en discoteca. Había una discoteca por aquí, por la 72, que se llamaba Spirit. ¿Te acuerdas de Diana, que es la que iba toda la gente de Giro? Era en la 72 y cerca del Expressway. Y la gente decía que la sala de la casa de por poco digo su nombre, que la sala de la casa de este muchacho era Spirit, porque él iba al trabajo y del trabajo se iba para
espíritu, ahí había comida, y comía, veía televisión, veía deportes, se iba después a dormir a su casa. Él estaba casado. Y yo le empecé yo le dije, mira, ¿por qué? Porque tú tienes tu mujer muy bonita, tu esposa, ¿cómo es posible que tú tengas esta vida? Y él me dijo un día, te voy a invitar a comer a mi casa, y hace muchos años no se cuento, te voy a invitar a comer a mi casa para que tú veas por qué yo me vengo para Spirit. Yo dije, ok, fui a comer a la casa, de una casa muy bonita, muy bien arreglada, la muchacha muy bonita. Empezamos a comer, es una de las comidas que hace como 25 años de eso, me nunca se me ha olvidado, una comida más horrible que yo he comido en mi vida, no porque estaba mala, porque la muchacha era vinagre. La muchacha, una familia que había tenido muchísimos problemas, el hermano se mató en un accidente, ella cuando se casó cogió lupus y no podía tener hijos, perdió 3 barrigas, entonces eso la puso amargada. ¿Y cuál fue la reacción del esposo? Irse para las discotecas. Y mientras más eruía, ¿qué le pasaba a ella? Más amargada. Ahora no hay nadie dormido. Esto es una maravilla porque es un chisme. Esto es una maravilla. Yo estoy hablando de la criada de Naamán y está la gente así. Ahora estoy contando un chisme y ahora miro y veo que todo el mundo está así. Bueno, sigamos con el tema. Y la muchacha, mientras más él se huía, más ácida se ponía. Ella había perdido 3 barrigas. Y en el medio de la comida yo no sentí voces ni nada, pero yo sentí una fuerza interior que me decía, dile que va a salir en estado. Yo le decía, Señor, ¿tú estás loco? Si yo le digo a esta mujer que va a salir en estado, capaz que coge el tenedor y me lo clave en el corazón. Y yo seguíamos comiendo y el Señor me seguía diciendo, dile que va a salir en estado. Y yo que no digo nada. Y tanto fue que te mirando y dice, tú sabes que, dice el Señor, que tú vas a salir en estado. Y ella miró al marido y le dijo, fulano, estoy harta de oír. Tiró el tenedor y se fue para el cuarto. Y el muchacho me dijo, ¿tú ves por qué yo no vengo a dormir a mi casa? Terminé la comida sola con él y él me llevó a mi casa. Yo dije, ¿qué clase? Dije, Señor, te lo dije que iba a ser un papelazo. Pues. Mira la clase de lío que he formado yo ahora en este lugar. Y pasaron como 3 o 4 meses y un día este muchacho me llama con un misterio en la oficina por un cuarto y yo dije, a ver si lo votaron. Me dice, tengo que hacer una cosa muy grande. ¿Qué te pasó? Y dice, fulana está en estado. Dice, pero ahora tiene miedo de perder el niño. Yo le dije, mira, dile que dice el Señor que cuando él hace una cosa bien, la termina mejor. Entonces la historia larga, la niña nació, le pusieron Hope, esperanza. Y ya debe tener 24 o 25 años. Y me dijo, porque él me decía, tú sabes, cuando tú decías que no sabes por qué Dios te trajo aquí, me decía, Dios te trajo aquí solamente para que tú fueras a mi casa. Y le dije, Señor, tú puedes haber hecho un camino más fácil. En vez de mandarme ese trabajo, bien me hubieras mandado a Espíritu. Una noche me lo hubiera encontrado ahí. Después de eso me tuve que ir del trabajo. Duré 6 meses en el trabajo. O sea que yo fui nada más para eso. Y a veces uno piensa que algo malo que está pasando en la vida de uno, como esta muchacha que la cogieron esclava, y tú no sabes a dónde el Señor te está llevando ni para qué el Señor te está llevando. Gracias a Dios esta chica no se dejó llevar por sentimientos de odio a su nuevo escenario. Ella fue una persona pragmática, se adaptó a su nuevo escenario, pese a su corta edad y lo difícil de la circunstancia en que estaba viviendo en un país extranjero, supo correr a su deber, dar testimonio de Dios vivo, que inclusive ama a sus enemigos. Y vemos que entonces, esta joven poseía 2 condiciones, una gran fe en Dios y una gran confianza en que Eliseo era un hombre de Dios. Por eso es bueno saber, no solo conocer a Dios, saber también quiénes son hombres y mujeres de Dios y saber a dónde tú puedes ir cuando tienes un problema. Eso también hay mucho que aprender de todo esto. Eliseo había realizado todo tipo de milagros. Hemos visto todo, multiplicó el pan, multiplicó el aceite, resucitó a un muerto, pero nunca había sanado lepra. Eso es algo nuevo. Podemos leer eso en el Nuevo Testamento. Dice San Lucas 4:27. Aunque había muchos leprosos en Israel en tiempo de Eliseo, ninguno de ellos estaba limpio. San Lucas 4:27. Después de todo esto, Dios tuvo que castigar a su pueblo porque estaba sirviendo a otros
sigue diciendo San Lucas 4:27, después de esto Dios tuvo que castigar a su pueblo porque sirvieron a los ídolos. Ni uno solo de los israelitas fue limpiado aquellos días, salvo Naamán el sirio. Eso lo dice San Pablo, son palabras de Cristo cuando dijo, de todos los leprosos que había en Israel, ¿quién se salvó? Un sirio. Para que vean que no es, que nadie es hijo de Dios porque sí. El ser hijo de Dios tú te lo tienes que ganar. Por mucho que estuvieran en el pacto de Israel, todos los leprosos de Israel, ninguno fue sanado. ¿Y quién fue sanado? Uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Igual que Jesús llegó a su ciudad de Nazaret y no pudo hacer un solo milagro. Y lo hizo con las cananeas en Sidón. ¿Por qué? Porque ninguno tenía fe. Pero aquí vemos dos personas que son no creyentes, la mujer de Naamán y Naamán, y ambos que no son creyentes creyeron las palabras de esta pequeña esclava. Y Naamán se la transmitió a su señor, el rey de Siria. Mientras tanto, la enfermedad general del ejército había trascendido públicamente y una cosa lleva a la otra y el asunto fue tratado diplomáticamente. Imagínate tú, de rey a rey. El rey de Siria, que no era israelita, oyó campanas, pero no supo dónde. Oyó que había alguien que sanaba en Israel, ¿y quién supuso que era? El rey. Como los reyes magos estaban buscando al rey de los judíos, ¿y a dónde fueron? Al palacio de Herodes, y se formó un enredo diplomático. Y Naamán tenía unas cartas, Naamán se va a Israel con una carta del rey y una cantidad de regalos impresionantemente costosos. El rey de Siria estaba dispuesto a compartir personalmente su riqueza a fin de curar a Naamán. Aquí también vemos el corazón de un hombre que no era israelita, que era mejor que el corazón de Jezabel y de Acaz y de toda esa gente que hemos estudiado. El regalo consistía en una cantidad de 340 kilogramos de plata, 70 kilogramos de oro y 10 mudas de vestidos de piedras preciosas. Eso era una fortuna enorme, valía más de $1 millón de dólares los que mandó. Y Naamán llegó a Samaria con la carta diciéndole al rey que sanara a... Miren tú qué clase de dilema del rey de Israel. El rey más poderoso del mundo, el rey que atacó el norte de su reino y se llevó a la mitad de la población, ahora le manda un leproso para que lo cure. Y el rey se rasgó las vestiduras, dijo, esto es un truco. Este hombre lo que quiere es que yo no cure al leproso y atacar y acabar el país. Imagínate tú, yo también veo el dilema de... Pero mira esto que interesante, esta muchacha esclava sabía dónde estaba la solución y el rey del país no sabía dónde estaba. No ve como tú ves que muchas veces no importa por lo poderoso que tú seas, puedes ser un ignorante. Y eso lo vemos todos los días. Y para colmo, el rey de Samaria tomó el nombre de Dios en vano. Cuando dijo, soy yo Dios que mate y da vida, el nombre de Dios no se podía pronunciar. O sea, usó el nombre de Dios en vano, porque en esa época no se podía mencionar el nombre de Dios por gusto. Hoy en día nosotros pronunciamos el nombre de Dios continuamente en vano. Y el mandamiento dice no mencionar el nombre de Dios en vano. Y no quiere decir no mencionar el nombre de Dios en blasfemia, dice no mencionar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué cosa es en vano? Por gusto. Si Dios, hasta a veces uno dice si Dios quiere, y no lo dice en el sentido religioso, lo estás usando en vano. Debemos tratar de usar menos el nombre de Dios, a no ser en una oración o en algo que tú tengas que decir referente a Dios, no como una expresión de cualquier cosa que no tiene sentido religioso ninguno, porque y de ese mandamiento nadie habla, no tomar el nombre de Dios. La gente piensa que es no jurar en la Biblia, en los juicios y eso, no tiene nada que ver, no usar el nombre de Dios por gusto. Los israelitas, si tú entras a un web israelita en el internet, te dice, si tú grabas algo de esta página, no la botes en el piso porque tiene escrito el nombre de Dios. Fíjate, ellos también que ni siquiera la página caiga en el piso porque tiene el nombre de Dios. Pues eso es otra cosa, lo estás usando religiosamente. Digo, cuando no lo usamos con refranes y por expresión de susto, de contenido, cosas que no vienen
y no, ni hablar de las malas palabras, ni de las maldiciones. Sin embargo, según parece, el rey Jorán no se acordaba de Eliseo en absoluto, a pesar que lo guió ¿se acuerdan cuando dio profecía sobre la victoria? Pese que en aquel tiempo todo el mundo conocía a Eliseo fuera del país y el rey del país no conocía a Eliseo. Esto es muy común, como Jesús va a decir más tarde, nadie es profeta en su tierra, Pero este profeta no era honrado en su propia tierra. Eliseo, aparentemente por lo que dice el versículo 25, el 2.25 y el 6.32 después, vivía en la capital. ¿Y quién tuvo que tomar la iniciativa? Eliseo fue el que tuvo que tomar la iniciativa. Por eso dice la santa palabra de Dios, en el versículo 8, 5.8, cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestidura? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Sin embargo, existía otro problema. Naamán era consciente de la posición de él. Vino con sus propios caballos, sus carros, era un hombre poderoso, era un hombre lleno de orgullo, y vamos a ver lo que sucedió. Dice, versículo 9, Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. O sea, fíjate, él no entró, él se quedó. Yo soy muy importante, vengo con mis carros, yo me quedo aquí, y se quedó a esperar que Eliseo actuara. Y ahora vemos lo que dice. Dice, envió un mensajero para decirle, Eliseo le pagó con la misma moneda, yo no voy a salir. Tú no entras, yo te mando un mensajero. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Far, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedarme limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y esto es muy interesante. Eliseo no creyó conveniente hablar con Naamán personalmente. Él tenía sus razones como las que yo le dije. Por eso a Naamán tuvo que aprender, ¿tú sabes qué? A ser humilde. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Muchas veces nosotros pretendemos que todo venga a nosotros porque nos lo merecemos. Y para delante de Dios, para ser sanados, tenemos que ser humildes. Eso es una de las características. El orgullo de Naamán tuvo que doblegarse. El profeta no salió de su casa, sencillamente le mandó un mensajero con un mensaje muy simple. Ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás limpio. Y al poderoso general del ejército sirio no le gustó esa orden. A él nadie le daba órdenes. Él estaba acostumbrado a mandar. Naamán interpretó el mensaje del profeta como un insulto a su persona. Pensó que iba a haber un ritual muy complejo, como él estaba acostumbrado. Naamán estaba acostumbrado a los magos de Siria, que hacían cosas y untaban cosas, invocaban espíritus, saltaban y bailaban y todo eso. Y Naamán venía pensando en eso, que eso era. Y se decepcionó cuando el profeta lo mandó una cosa tan sencilla como bañarse en el río 7 veces. Y para combo, los que hemos ido a Israel y los que van a ir el año que viene, saben que el Jordán es un río que es la mitad de esto de aquí a aquí. Un riachuelo. En el lugar del bautismo de Cristo, Israel está aquí, donde está la Virgen de Fátima está Jordania. O sea, por eso Naamán dice, pero no hay unos ríos en Siria gigantescos para yo venirme a bañar en este charco. Hermanos, nosotros seguimos igual. Nosotros pensamos que si no hay algo espectacular, Dios no actúa. Y yo lo sigo viendo aquí, en los retiros lo sigo viendo todos los días. Nosotros hay que gritar y la persona tiene que caerse para atrás y formarse un barullo para que la gente piense, me sanen. La gente lo cree. ¿Y se acuerdan de Elías?
El Señor no estaba en el terremoto, ni el Señor estaba en el rayo. ¿El Señor dónde estaba? En la brisa. Yo lo decía en el retiro todo, yo siempre lo digo. No sé por qué la gente cuando ora grita tanto. Dios no es sordo. La gente piensa que mientras más, sobre todo estos predicadores protestantes, piensan que mientras más gritan, Dios, pero tú sabes, a la gente le encanta eso. Si ustedes alguna vez fueron a un servicio de sanación del Padre Tardif, ustedes vieron que ahí no había nada. Él decía con esa voz monótona que él tenía, el Señor te va a sanar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se acabó. Y la gente se sanaba. Pero nosotros queremos las cosas. Rompe un coco con la cabeza, da 7 vueltas a una ceiba, bótalo en una encrucijada de medianoche, ve atrás de la ermita y lávate con el agua del fondo de la ermita y estarte 40 días vestida de blanco. Entonces uno dice, ¡ay, qué maravilla! Eso sí es efectivo. Pero yo lo veo en los retiros, que hay 6 o 7 hermanos orando, y no, yo no quiero ir con esa hermana, yo quiero ir con este hermano. Como si esta persona tuviera más Espíritu Santo que el que está al lado de allá. Y es el mismo Espíritu Santo. O gente que ponen que la hora no descansa en el Espíritu, se cambia para el lado de allá, dice que está al lado de allá, la tumba. Hermano, hemos cambiado desde la época de Naamán. Tan es así que hay veces que la gente me dice, ay, tengo este problema. Entonces yo le digo, mira, haz las 15 oraciones de Santa Brígida. Porque yo puedo decirle, ven sagrario, se sana, pero cuando la persona hace las 15 oraciones de Santa Brígida por 15 años, entonces están seguros que están haciendo algo poderoso y se sanan. Como una vez una monja que yo conocí, alguien le dijo a alguien, mira, toma esta estampita y te vas a sanar. Y ella le dijo, hace milagro. Y dice, no, pero por lo menos te entretiene. ¿Verdad que sí que dice que yo recomiendo oraciones? Porque yo sé que si yo le digo a la gente, ve y ora en el Santísimo, dice, ay no, eso es demasiado fácil. Hay que hacer. Yo siempre pongo el ejemplo, y no porque está Diana aquí, porque otras veces que Diana, con todos los años que no vine, yo ponía ese ejemplo. ¿Te acuerdas, Diana, cuando yo oré por tu niña? Le trajeron a la niña de Diana para que oraran por ella porque tenía cáncer en un ovario y estaba esperando que llegara Rubén y la gente que oraban, pero ella se tenía que ir, ¿verdad? Y no se podía quedar. Y tú sabes que yo no oro por la gente, pero dije, bueno, ya que está aquí hay que echar para adelante y orar. A la larga no soy yo. Yo le puse la mano a la cabeza y dije, Señor, por tu poder, que te sane. Y yo cada rato la miraba y ella estaba mirándome así. Y yo la miraba y ella me estaba mirando. Ni se puso caliente en las manos, ni se puso roja, ni lloró, me estuvo todo el tiempo mirándome así. Y después me dijo, bueno, vaya. Yo digo, vaya, Señor, qué oración más basura esta que acabo yo de hacer, porque eso fue la cosa más insignificante. Y se sanó del cáncer. Pero somos como Naamán. Naamán quería algo estruendoso, algo espectacular. Y Naamán se enojó, se sintió ofendido y dijo, de vuelta para la casa. Debió haber sido una procesión tranquila, la que empezó cogiendo por el norte y descendió por las montañas de Samaria. Lo que vamos a leer posiblemente sucedió en algún lugar de descanso, no lejos del Jordán. ¿Y qué dice? En el versículo 12. Dice, vamos a ver, en el versículo 13. En el versículo 13, sus servidores se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedará limpio? Esta gente tiene sentido común. Si él te manda algo difícil, ¿tú lo hubieras hecho? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no haces esto tan sencillo que te mandó? Naamán bajó, se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó, ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo replicó, vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Le insistió que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo, entonces que al menos entregue a tu siervo tierra,
la carga de un par de mulas, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que a Yahvé. Que el Señor perdone a su siervo por esto. Cuando mi Señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo, de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que el Señor me perdone a tu siervo por ello. Eliseo le dijo, vete en paz. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Naamán se hace acreedor al querer escuchar las palabras de sus subordinados. Mucha gente no le gusta oír las palabras de los subordinados, pero muchas veces los subordinados Dios habla a través de ellos. Y en este momento no actuó con altivez, sino que vio el sentido común de lo que le estaban diciendo. Sin embargo, yo creo que tiene que haber sido difícil poder humillarse delante de los inferiores de los soldados, descender de su carro altísimo, quitarse la ropa y hundirse en el charco ese que es el Jordán. Por añadidura, él no lo hizo solo por complacer, a sus criados. No solamente los escuchó, sino que cumplió con lo dicho por Eliseo, que no lo quiso recibir. Este es un verdadero ejemplo del camino de la salvación. Primero, tenemos que estar conscientes de nuestro estado. Naamán sabía que estaba, ¿qué? Leproso. Nosotros tenemos que saber que tenemos pecado, la lepra que tenemos nosotros. Segundo, tenemos que bajarnos de nuestros carros. Hay mucha gente montado en sus propios carros, que no se quieren bajar, que quiere que todo se lo lleven al carro. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y bajar del orgullo de los carros elevados que tenemos. Tenemos que seguir el camino que nos indica su santa palabra. Ese es el camino tanto de Naamán para sanarse como para nosotros de sanarnos. Naamán fue obediente, se sumergió en el río Jordán. El Jordán quiere decir ir abajo, correr hacia abajo. Y los que han ido a Israel saben, el río nace entre la frontera de Israel y el Líbano, en el monte Hermón. Siempre que nosotros vamos a Israel, vamos al nacimiento de Jordán y sigue su curso hasta el Mar Muerto. O sea que viene desde arriba hasta abajo. Y es verdaderamente, Jordán es prefigura de Cristo, que de su nivel de Dios se despojó de todo y bajó hasta nuestra humanidad. Y verdaderamente también el Jordán es es un gran ejemplo, porque el Jordán corre, y mientras el Jordán corre, se va creciendo, aunque nunca llega a un gran tamaño, pero cuando llegan más muertos se estanca, ¿y qué le pasa? Se pudre. La fe del creyente siempre tiene que estar fluyendo. Si tu fe se estanca, se pudre. Naamán no premonició en su tumba. Naamán salió una nueva criatura, como aquel que sigue este paso con Cristo. Por eso, este texto arroja un número de verdades importantes del Nuevo Testamento. O sea, el bautismo de Naamán, podemos decir que esto es un bautismo de Naamán. No es el sacramento del bautismo, porque bautismo quiere decir en griego inmersión. Cristo dice, no de bautizarme en mi sangre. O sea, hasta se usa metafóricamente, bautismo, sumergirte en algo. Por eso nos explica, nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados y nos hemos hecho santos a los ojos de Dios. Igual que se hizo Naamán, se curó con la lepra. Hemos sido librados del poder de los pecados, del pecado que cada vez se crece. El pecado es como la lepra, cada vez pudre más el alma. Hemos nacido de nuevo como Naamán nació de nuevo. ¿De dónde nació Naamán de nuevo? Del agua de Jordán. Nosotros nacemos de nuevo del agua del bautismo. Naamán se tuvo que despojar de su orgullo. Nosotros nos hemos despojado del hombre viejo, como dice Gálatas, y nos hemos revestido del hombre nuevo. A partir de ese momento Naamán pudo vivir una vida de tranquilidad. Lo que lo podría, se acabó. A partir de nosotros, de la vida nueva en Cristo, podemos vivir una vida como Naamán, una vida donde lo podrido queda atrás. Nosotros no tenemos el Jordán aquí, pero tenemos la confesión, que es donde nos podemos lavar, tal como Naamán se lavó en el río Jordán. La semana que viene, porque esto no se acaba, esto coge otro camino, ahora peor, el asunto de Naamán, que no termina, pero esta es una enseñanza muy bonita, la de Naamán, y bañarse en el Jordán. Y por supuesto,
Este baño de Naamán en el Jordán, como lo acabo de decir, y hay que recalcarlo, es prefigura de nuestro bautismo. Porque ¿dónde entra Jesús cuando Juan lo bautiza? En el mismo Jordán que Naamán se sanó. El Jordán, por eso que voy siempre a Jordán, porque es un lugar muy importante. El Jordán fue donde el pueblo de Israel cruzó para entrar a la promesa de Dios. El Jordán es donde el arca abrió el camino para que el pueblo de Dios entrara a Israel. En el Jordán es el río que le daba vida a Israel. En el Jordán Jesús se sumergió. No para bautizarse, eso no he hablado 40 veces, porque Jesús no tiene que bautizarse. Porque el bautismo nos hace hijos de Dios y Jesús no tiene que hacerse hijo de Dios. El bautismo nos hace perder el pecado original. Jesús no tenía pecado original. ¿Y quién es el Señor de los sacramentos? No, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús se bautizó, no había descendido sobre la iglesia para que la iglesia bautizara. El primer bautismo que hizo la iglesia fue el día de Pentecostés. Por lo tanto, lo de Jesús no fue un bautismo. Eso lo he explicado 40 veces. Lo de Jesús fue un ritual judío que se llama mitzvah, que los judíos lo siguen haciendo hasta ahora. No, es que cuando una persona se convierte al judaísmo, tiene que meterse en una piscina, como el bautismo. Se sumerge completo, quiere decir el cambio de vida de gentil a judío. Las mujeres, cuando tienen la menstruación judía, tienen que ir a bañarse en esa piscina, porque pasan de ser impura por la sangre a ser limpia. Quiere decir un cambio. Pero Jesús, por eso que Jesús no se bautiza como el bautizo de nosotros. No tiene sentido, porque hasta Pentecostés no ocurrió el primer bautismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese Jordán? Se cree que lo que hizo, pues dos cosas hizo Jesús en el Jordán. Primero, los sacerdotes se hacían sacerdotes a los 30 años. Y cuando una persona se hacía sacerdote, tenía que, para la iniciación al sacerdocio, era sumergirlo en el agua. Jesús a los 30 años, dice San Pablo después en Hebreos 9, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús, como sacerdote, tuvo que seguir el ritual de los sacerdocios de la Antigua Alianza, y por eso se sumerge en el Jordán a la edad que los sacerdotes lo hacían, a los 30 años. Y otro, como lo dice también el profeta, para ser contado entre los pecadores. Porque como los pecadores bajaban, él bajó entre los pecadores, pero no nada que ver. Y por último, el mikvah era para cambio de vida. Jesús cambió de vida. Jesús entró a Jordán siendo un muchacho de Nazaret y salió de Jordán a enfrentarse con el diablo en el desierto y a empezar su vida mesiánica. Pero por eso Jordán es importante, porque ahí también se bañó Naamán. Es un lugar bien importante en la historia de Israel. Así que la semana que viene seguimos con este anuncio, con este estudio. Tenemos el anuncio.